¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire, acompañe nuestras obras para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Cristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a acercarnos al Catecismo de la Iglesia Católica. Nosotros vamos a utilizar la versión del Papa Juan Pablo II. Catecismo de la Iglesia Católica, la abreviatura es CEC, por la expresión latina Catechismus Ecclesiae Catholicae. Es la instrucción de lo que creemos, celebramos, vivimos y oramos los cristianos. De esa misma manera está dividido el catecismo en 4 grandes secciones. Lo que creemos, es decir, el credo, después lo que celebramos, es decir, la liturgia, después lo que vivimos, es decir, las virtudes y los mandamientos, y después lo que oramos, es decir, la explicación del Padre Nuestro. El día de hoy yo voy a pretender explicar los 25 primeros numerales porque en realidad simplemente es la introducción general de lo que el catecismo es. Hay una diferencia entre catecismos mayores y catecismos locales. El catecismo del Padre Astete es un catecismo local porque no fue dado por la autoridad del Papa, del Magisterio, sino que es un catecismo local. El catecismo anterior es el del Papa Pío V, siguió el del Papa Juan Pablo II y después el Papa Benedicto XVI nos regaló el compendio del catecismo y después el Yucat. Entonces, nuestro instrumento esencial será el catecismo publicado por el Papa Juan Pablo II y con otra serie de reformas que hay, porque el Papa Francisco también hizo una reforma a un numeral del catecismo. Por ejemplo, el catecismo tiene un prefacio que se llama la Constitución Apostólica Fidei Depositum. Si ustedes abren el catecismo, se van a dar cuenta que al inicio están la división en las secciones, que después comienza la Constitución Apostólica Fidei Depositum. Quiere decir eso que la introducción verdadera al catecismo se llama Constitución Apostólica Fidei Depositum. Es el documento por el cual se promulga el catecismo. El 11 de octubre de 1992, catecismo es fruto del Concilio Vaticano II. Entonces, primera pregunta, ¿qué es un concilio? ¿Y cuál es la importancia de un concilio? ¿Y por qué son tan trascendentales? ¿Qué es un concilio? Es una reunión de obispos convocada por el Papa. Y es que el concilio tiene que ser universal. ¿Qué quiere decir? Que convoca a todas las gentes. Es decir, el objetivo de un concilio es que todos los obispos asistan al concilio. Hay otras formas de reunión del Papa con los obispos que no necesariamente implica la asistencia de todos los obispos, sino de una fracción de ellos. Caso particular, el sínodo. ¿El concilio está para resolver cuestiones teológicas o está para resolver cuestiones pastorales? Juan 23 convoca el Concilio Vaticano II. ¿Y quién lo concluye? Pablo VI. Concilio Vaticano II establece 4 constituciones apostólicas que son esenciales. Primero, una constitución sobre la liturgia, Sacrosanctum Concilium. Segundo documento importante sobre la revelación, que se llama la Dei Verbum, que es el documento que busca hablarnos sobre la Sagrada Escritura, la tradición. Tercer documento importante sobre la Iglesia y se llama Lumen Gentium. Y el cuarto documento importantísimo del Concilio Vaticano II es sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, que es un documento que busca hablar sobre las alegrías y las tristezas en el mundo, cómo la Iglesia se inserta en el mundo de hoy. ¿Por qué les hablo de esto? El concilio, como hace una renovación del espíritu de la fe, el Papa Juan XXIII, cuando convoca el concilio, dice esta palabra: el concilio tiene que ser una renovación, volver a las fuentes. Y esto es lo más importante sobre el concilio. El concilio no cambia, el concilio vuelve a las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes a las que vuelve el concilio?
la revelación, por la escritura y por la tradición. Pero también el concilio vuelve a las fuentes de otro modo, y es por medio de lo que nosotros conocemos como los padres de la iglesia. En el catecismo ustedes encontrarán una riqueza de citas de los padres de la iglesia. Entonces, ¿qué hace el Concilio Vaticano II? Volver a la fuente. El concilio, cuando concluye, le deja varias tareas al Papa. ¿Qué tareas le deja el concilio al romano pontífice? Primero, la renovación del derecho canónico, una nueva codificación jurídica. El Papa Juan Pablo II también nos regala el nuevo Código de Derecho Canónico, una nueva interpretación de lo que es la Iglesia desde una perspectiva pastoral y jurídica. Segunda tarea que le deja el concilio, la renovación del catecismo. Porque ¿cuál fue el último catecismo mayor? El de Pío V. Y tercera labor que le deja el concilio al Papa, la renovación de los rituales, es decir, de la manera celebrativa. Todo esto se da en el marco del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II es el que nos ofrece un nuevo catecismo. Y entonces por eso es que también encontraremos tantas citas del Concilio Vaticano II en el nuevo catecismo. Porque ¿qué es el catecismo? Ya lo dijimos, es la instrucción de los cristianos en lo que cree, celebra, vive y ora. Yo ya les dije que el catecismo tiene un prefacio, Fidei Depositum, depósito de la fe. Eso traduce en español. Y así comienza esta constitución apostólica en el numeral 1. Conservar el depósito de la fe es la misión que el Señor le confió a su iglesia y que ella realiza en todo tiempo. ¿Y qué es el depósito de la fe? Es lo esencial de la fe, o sea, aquello que es inquebrantable, aquello que hace parte de nosotros. Cristo le encomienda a la iglesia la transmisión de la fe y le pide que la guarde fielmente. Pero por otra parte, hay que tener cuidado a dos tentaciones en el depósito de la fe. La primera tentación, deformarlo. Uno puede deformar lo que le ha sido transmitido. Un catecismo busca encaminarnos en lo esencial, es decir cuál es la norma segura de la fe. Ese es el primer peligro que el catecismo intenta liberarnos, de la subjetividad y pasarnos a la objetividad. Y el segundo peligro es enterrar un depósito de la fe. Es decir, considerar que ya no es necesario. ¿Qué hace la fe o qué hace el catecismo? Ni un lado ni el otro. Es decir, no nos deja ni ser progresistas y creer que lo que se nos ha dicho está ya pasado de moda o considerar lo que ya está obsoleto. El catecismo busca mantenernos en el justo equilibrio. El Papa Juan XXIII inicia el Concilio Vaticano y dice estas palabras que para mí son bastante interesantes. Confiamos que la Iglesia, iluminada por la luz de este concilio, crecerá en riquezas espirituales, cobrará nuevas fuerzas y mirará sin miedo hacia el futuro. Debemos dedicarnos con alegría, sin temor, al trabajo que exige nuestra época, manteniéndonos en el camino que la Iglesia marcha desde hace casi 20 siglos. ¿Qué intenta decirnos Juan XXIII en el discurso inaugural del Concilio Vaticano II? Que él no pretende transformar, sino que él pretende seguir ofreciendo luz para continuar en los trabajos. Necesitamos pensar que a los 20 años que se cierra el Concilio Vaticano II, el Papa Juan Pablo II nos regala el catecismo. Sucede que el catecismo es fruto también no solo del Vaticano II, sino de un sínodo. Es decir, que eran unos cuantos obispos que el Papa citaba. En 1985, Juan Pablo II propone un sínodo. Y entonces en ese sínodo la conclusión era que era necesario tener un catecismo. ¿Por qué? Porque habían momentos históricos difíciles. ¿Cuál era el momento histórico difícil? Primero, mayo del 68. ¿Alguien recuerda qué pasó en mayo del 68 en Europa? La revolución sexual, sobre todo en Francia, en París, las marchas, y se da que nosotros conocemos como la libertad sexual. Pero también hay una revolución cultural, sobre todo en América Central y en América del Norte, es decir, en Estados Unidos.
Y entonces todo eso hace tambalear la fe porque la gente no le encuentra sentido al seguir creyendo. Si nosotros podemos ser libres, pues ¿para qué necesitamos creer? Es la pregunta que ellos se hacen. ¿Qué terminan diciendo los padres sinodales? Conviene que se escriba el catecismo de la Iglesia Católica que responda a nuestro hoy. No es que el catecismo de Pío V esté obsoleto, no, porque es que la doctrina no ha cambiado. Pero entonces, ¿por qué necesitamos un nuevo catecismo? Porque es que hay cuestiones actuales que en el tiempo de Pío V no existían. Les propongo un caso. ¿La informática existía en el tiempo de Pío V? No. Entonces la Iglesia no había enseñado sobre la informática y sobre las redes sociales y todo ello. Quiere decir que hay temas actuales que hoy son diferentes y que necesitan verse con otra perspectiva, porque son temas de nuestra época y que no necesariamente aplicaban para épocas anteriores. Entonces eso es importante. No es que el catecismo anterior esté obsoleto, no. Porque es que las verdades de fe no han cambiado, pero sí hay realidades nuevas que necesitan ser abordadas. ¿Y entonces qué hace? El Papa Juan Pablo II le confía en 1986 a 12 cardenales y obispos la creación del nuevo catecismo. ¿Y a quién ponen como presidente? Al cardenal Joseph Ratzinger. ¿Quién es Ratzinger? El Papa Benedicto XVI, quien después de Juan Pablo II será el Papa Benedicto XVI. ¿Qué quiere decir eso? Que la mano ilustre de Benedicto es quien nos hizo el catecismo, que aunque él tenía un equipo, pues el responsable general era en ese momento el cardenal Joseph Ratzinger. Entonces, ¿qué hace? El catecismo comienza a escribirse 1986. Y entonces, ¿qué hace? Se elige un comité de obispos, de teólogos, de catequistas que comienzan a hacer la redacción del catecismo y comienzan a hacerse publicaciones. Se hicieron 7 borradores del catecismo. ¿Por qué 7 borradores? Porque el catecismo se hacía, se mandaba a los obispos del mundo y los obispos corregían y los devolvían. 24.000 enmiendas al catecismo. Y el catecismo fue escrito en francés. ¿Por qué se hizo en francés? Porque la lengua más hablada en ese momento histórico era el francés. Pues ahora nosotros tenemos es el inglés, pero antes era el francés. Si ahora un documento de la Iglesia se publica y se necesitan hacer enmiendas, ¿se haría en qué idioma? En italiano. En la Iglesia se haría en italiano porque es el idioma de Roma. Entonces, ¿por qué se escribe en francés? Simplemente porque es la lengua más hablada de ese momento histórico. Y después se comienzan a hacer unas traducciones a otros idiomas. El catecismo no fue hecho para niños. Esa no es la intención del catecismo al cual nosotros vamos a acercarnos. ¿Por qué? Porque el catecismo busca es formar a las personas y dar la norma de fe segura. ¿Qué le pide el Papa Juan Pablo II a todos los obispos? Que hagan catecismos locales para sus niños y para sus jóvenes basados en el catecismo de la Iglesia Católica, en el catecismo mayor. Pero el Papa no está pidiendo que nosotros demos catequesis a partir del catecismo. ¿Por qué? Porque es bastante complejo. Nos iremos dando cuenta de ello. Entonces el catecismo busca ser un instrumento pedagógico por el cual nosotros descubramos las verdades de la fe. El catecismo tiene más de 3.000 citas bíblicas, más de 1.000 citas patrológicas, entre padres de la Iglesia del siglo I y el siglo VI. Tiene expresiones litúrgicas, de prefacios, de oraciones colectas. Tiene más de 1.000 citas del Concilio Vaticano II. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que nos estamos acercando a un instrumento pensado, reflexionado, que es el fruto de muchos años de trabajo y de muchos expertos que buscan ofrecernos lo esencial. Uno lo puede entender con una expresión del Evangelio de Juan. 14:6 dice: Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El catecismo intenta explicar esa expresión. ¿Por qué? Nos dice esto. ¿Por qué Jesús es camino? Porque el catecismo busca responder a lo que es la moral, los mandamientos y el camino a llegar a Dios. Es decir, el cómo vivimos. El catecismo intenta explicarnos a Jesucristo como la verdad y por eso nos explica el credo, qué es lo que nosotros profesamos. Y el catecismo busca explicarnos
a Jesucristo como la vida, porque nos busca enseñar la unión con Dios por medio de los sacramentos, de la liturgia y de la oración. Una síntesis del catecismo es que el catecismo busca explicar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Ahí está en síntesis lo que significa el catecismo. Yo ya les dije que habían 4 grandes partes en el catecismo. Primero, lo que creemos, la confesión de fe. Entonces, ¿qué intenta explicar? Que el hombre es capaz de Dios, la revelación, la fe, la respuesta del hombre, los símbolos de la fe, Jesucristo Señor, el Espíritu Santo, la iglesia, la vida eterna. Es decir, ¿qué hace? Explicar todo el credo. Después, la fe que celebramos. Entonces ahí comienza a explicarnos la liturgia y los sacramentos. Después, lo que nosotros vivimos, es decir, la parte moral y ética, la axiología. Entonces comienza explicando las bienaventuranzas, después la libertad, las virtudes, los pecados, la salvación, los mandamientos. Y por último nos enseña la oración. ¿Cómo ora un cristiano? Entonces busca explicarnos el Padre Nuestro. El Papa Juan Pablo II explica muy bien en Fidei Depositum, en el numeral 3, lo que busca hacer el catecismo. Dice así: las 4 partes se articulan entre sí. El misterio cristiano es el objeto de la fe. Primera parte: es celebrado y comunicado mediante acciones litúrgicas. Segunda parte: está presente para iluminar y sostener a los hijos en su obrar. Tercera parte: es el fundamento de nuestra oración, cuya expresión principal es el Padre Nuestro, que expresa el objeto de nuestra súplica, alabanza e intercesión. Cuarta parte. Miren que ahí se nos ha compilado qué es lo que busca hacer el catecismo. ¿Qué le podemos pedir al catecismo? Que nos explica qué creemos, qué celebramos, qué vivimos y cómo oramos los cristianos. El Papa Ratzinger, en la convocatoria del Año de la Fe, dice esta expresión tan linda: en efecto, en el catecismo se pone de manifiesto la riqueza de la enseñanza que la Iglesia ha recibido, custodiado y ofrecido en sus 2000 años de historia. Desde la Sagrada Escritura a los padres de la Iglesia, de los maestros teólogos a los santos de todos los siglos. El catecismo ofrece una memoria permanente de los diferentes modos en que la Iglesia ha meditado sobre la fe y ha progresado en la doctrina. Francisco también nos ha regalado una definición muy linda del catecismo en la Jornada Mundial de los Catequistas. Él llama a los catequistas los despertadores de la memoria de Dios en el corazón de los cristianos. Y entonces, hablando del catecismo, dice esto tan lindo: el mismo catecismo, ¿qué es sino la memoria de Dios? Memoria de su actuar en la historia, de su haberse hecho cercano a nosotros en Cristo, presente en su palabra, en los sacramentos, en su iglesia, en su amor. A mí me parece muy linda esa explicación que da el Papa Francisco. Dice que el catecismo es la memoria de Dios. Nos hace recordar sus maravillas para con nosotros. Adentrémonos al catecismo. Ya ahora sí, todo esto era la introducción, la explicación del contexto de por qué surge el catecismo y la explicación del primer documento, que es como el gran prefacio, que es Fidei Depositum. Ahora sí vamos a comenzar con el catecismo. Comienza con un prólogo, pero particularmente comienza con unas citas bíblicas. Entonces vamos a intentar ahondar en ellas. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Juan 17:3. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Primera de Timoteo 2:3-4. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Hechos 4:12. Sino el nombre de Jesús. Entonces intentemos profundizar en estas expresiones que nos ofrece el catecismo. La primera convicción del catecismo es esta: que lo que él quiere ofrecer es la vida eterna. Padre, esta es la vida eterna. ¿Qué quiere hacer el catecismo? Enseñarnos cómo es la vida eterna. Entonces, en este sentido, ¿qué nos quiere ofrecer el catecismo? Que hay una manera de conocer a Dios, que Dios no es inaccesible, sino que el hombre no vive de espaldas a Dios, sino que uno lo puede ver, que uno puede estar junto a Él. Porque ¿cuál es el deseo de Jesús? Que te conozcan a ti, Padre. Es decir, que Dios no es incognoscible,
sino que es posible conocer a Dios, saber quién es Él. Pero no solo conocer al Padre, sino también conocer al Hijo, a quien fue enviado, a Jesucristo. El catecismo nos sitúa en eso, que el hombre no es un ser arrojado, sino que el hombre tiene un propósito. El propósito es la vida eterna. Y el catecismo a lo largo de él nos va a explicar una cosa, que la vida eterna Dios nos la ha dado porque Él quiere compartir su gloria con nosotros. Eso es lo que quiere hacer Dios. Dios quiere compartir con nosotros todo lo que Él es. Y en otras palabras, ¿eso cómo se llama? Conocimiento. Hay que conocer a Dios. Pero no es un conocimiento teórico, no. Es un conocimiento sapiencial, sabio. San Ignacio de Loyola explica esa expresión, que a Dios no se le conoce con la cabeza, sino con el paladar. Quiere decir que a Dios hay que degustarlo. No es el mucho conocer, sino el mucho gustar. Eso es lo que buscamos hacer. No es el mucho saber, es el mucho degustar. Como cuando uno se come un alimento que le fascina a uno, pues uno se decanta ahí, uno se ilusiona, uno como que le vibra el alma pues degustando eso. Pues eso es lo que buscamos hacer con el catecismo, degustar a Dios. Entonces, en este sentido es que necesitamos entender la palabra conocimiento, pero el Evangelio de Juan utiliza la palabra conocer como un sinónimo de otra cosa, de amar. En el Evangelio de Juan, conocer y amar es lo mismo. Si yo conozco, yo amo. Y si no, pensemos que nosotros, algunos, tenemos entonces uno, ¿para qué degusta a Dios? Para amar. Quiere decir que Dios no vive jugando a las escondidas. ¿Y en quién se nos ha revelado completamente? En Jesús. En Jesús nosotros conocemos plenamente a Dios. ¿Quién es Él? Y nosotros hemos conocido la plenitud de la revelación por Jesucristo. Entonces ese es el primer apartado, conocer a Dios para amarlo. Segunda cita bíblica. El segundo pilar que se nos ofrece es la convicción de que Dios quiere nuestro bien. Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Es decir, que Dios tiene siempre una intención buena con nosotros. Dios quiere nuestra salvación. A Dios no hay que mirarlo con sospecha o con miedo, sino que hay que mirarlo con la sensación de que Él quiere siempre lo mejor, porque si no, Dios sería egoísta. Él tendría sus intereses. No hay malicia en Él hay bondad. Él quiere que yo me salve. Pero ahí juega otra parte y es nuestra libertad. San Agustín dice una expresión que nos puede hacer entender eso. Dios, que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Dios quiere mi salvación, sí. También yo la tengo que querer, si no, Dios no la puede hacer solo. Y la tercera cita, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesús, pues nos enseña que Jesucristo es el único lugar, la única persona que nos puede salvar a nosotros, que Dios se nos ha revelado, que Dios nos ha dado su salvación en Jesús, en nadie más. Después del prólogo ya comenzamos en el primer numeral, dice así: Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. Por eso en todo tiempo y en todo lugar se hace cercano del hombre, le llama, le ayuda a buscarle, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la iglesia. Para lograrlo, llegada la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En Él y por Él llega a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción y por lo tanto herederos de su vida bienaventurada. Pues la primera expresión nos abre a los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el perfecto y es el bienaventurado. Esa es la primera definición que se nos da de Dios. Se nos habla de quién es Dios. El infinito, el perfecto, el bienaventurado. Es decir, el que es feliz. O sea, a Dios se le puede conocer por lo que es o por lo que no es. Porque no todo nosotros lo podemos entender con nuestra razón. Hay cosas que también tenemos límites. Entonces por eso es que hay veces hay que hacer negaciones de lo que Dios no es para entender lo que Él sí es.
Pero cuando hablamos de lo negativo, no estamos hablando de las imperfecciones de Dios. Eso no es lo que pretendemos, sino que estamos hablando de nuestros límites en la comprensión de Dios, que nosotros no le entendemos plenamente todo lo que Él es. Por ejemplo, si yo digo que Dios es eterno, ¿qué estoy diciendo? Que Dios no tiene tiempo, no tiene fin. Si yo digo una o la otra cosa, estoy diciendo lo mismo. O si yo digo que Dios es inmutable, yo lo puedo decir más sencillo. Santa Teresa lo dice más sencillo. Dios no se muda. Ven que nosotros hay veces hablamos negativamente de los atributos de Dios. Dios no se muda, es decir, que Dios no se mueve, que Dios no cambia su voluntad. Y entonces nosotros, ¿cómo podemos encontrar estos atributos? Por dos caminos. Por lo que Dios mismo ha dicho que Él es, o por lo que nosotros humanamente hemos comprendido de quién es Dios. Dios ha dicho que Él es omnipotente, omnisciente. En ninguna parte de la Biblia dice yo soy el omnisciente, el que todo lo sabe. Pero nosotros hemos deducido eso de Él por lo que Él nos ha dicho de quién es Él. Ven que no todos los atributos necesariamente Él nos los tiene que decir. Como cuando uno conoce una persona, uno a veces también hace abstracciones de lo que la otra persona es. Pues lo mismo nos pasa con Dios, que nosotros descubrimos los atributos por lo que Él nos dice o por lo que por el juicio de nuestra razón tenemos. Entonces la primera cuestión, y aquí esto me parece muy existencial, es ¿yo por qué existo? ¿Ustedes por qué existen? Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre. ¿Nosotros por qué existimos? Por pura bondad de Dios. Benedicto XVI decía una expresión que a mí me parece muy linda. Nosotros somos fruto del pensamiento de Dios. Dios nos pensó, Dios nos quiso. O sea, no somos fruto de un accidente, somos fruto de su bondad, somos fruto de su amor. Otra palabra importantísima es la palabra libertad. Dios nos ha creado libremente. ¿Dios tenía necesidad de que los hombres existiéramos? No, pero Él, por pura bondad, por puro amor, nos ha creado. Pues ahí ya uno necesita comenzar sintiéndose muy amado. No era que Dios estaba desparchado en el cielo, no era que Dios como que estaba aburrido en el cielo y yo qué me pongo a hacer y entonces creo a los hombres. No era que Dios estaba aburrido en el cielo, sino que nosotros somos fruto de su amor, de su bondad, de su deseo. Dios ha querido libremente por su bondad y por su gracia que nosotros existiéramos. Cuando uno se siente amado puede conocer a Dios, que uno no es fruto de un accidente, sino que uno es fruto de su amor. Y que por eso hay que conocer la fe, por eso hay que conocerlo a Él, porque Él nos ama y porque nosotros también lo queremos amar a Él. Entonces miren la antesala del catecismo tan bella, nos dice lo esencial, ¿yo por qué existo? Por pura bondad de Dios, por su amor infinito. Y entonces cuando uno se siente creado por amor y siente que su destino es el amor, o en un sinónimo que utiliza el catecismo es la felicidad, que Dios nos quiere felices, entonces uno es capaz de hacer feliz y de amar también a los demás. Cuando yo me siento amado, quiero conocerlo y quiero entregarle el amor. Es que Dios nos ha creado en su amor, por su amor, y por eso es que Dios nos quiere felices. Dios quiere eso, que tengamos una relación de amistad con Él. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar se hace cercano del hombre. Yo no sé si se dan cuenta del juego lingüístico, pero no dice que el hombre se hace cercano de Dios, dice que Dios se hace cercano del hombre. Es decir, Dios es el que viene y lo busca a uno, no soy yo el que voy y busco a Dios. Y eso es muy existencial, y que ese amor atrae a Dios y que Él constantemente lo está buscando aún, constantemente. Pero siempre la primacía es de Él. En el Evangelio de Mateo dice, Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Yo a veces también me puedo resistir a Dios y también me le puedo ocultar a Dios. Yo también lo puedo hacer. Y Dios no violenta nuestra libertad, nunca. Apocalipsis lo dice con una metáfora. Estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré y cenaré contigo. Así es Dios. Dios viene y nos busca, nos toca la puerta, pero uno
también tiene la libertad de abrirle la puerta o no. Uno también se puede hacer el sordo y decir, no estoy. Pero entonces es que Dios no me ha buscado. No, Dios sí me ha buscado, pero yo no le he abierto en ciertos momentos. Dios viene a nuestro encuentro, pero también mi libertad implica. Adán y Eva en el libro del Génesis, en los primeros capítulos. ¿Qué quiere hacer Dios? Dios quiere compartir todo lo que Él es y nos quiere congregar a todos en una familia que se llama la iglesia. Dios tiene el designio de salir a nuestro encuentro en todo lugar, en todo tiempo y a veces a destiempo también en nosotros. ¿Qué hace? Nos convoca a todos para que seamos hijos adoptivos de Él y nos hace parte de su cuerpo, que es la iglesia. Dios nos hace parte de Él mismo por medio de la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, que así lo explica San Pablo, en la cual Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces Dios constantemente viene a nosotros, nos llama y acontece para nosotros. El segundo numeral dice: para que esta llamada resonara en toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles que había escogido, dándoles el mandato de anunciar el evangelio. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fortalecidos con esta misión, los apóstoles salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos, confirmando la palabra con las señales que acompañaban. Dios tiene una idea y es convocarnos a todos. Entonces Él viene a reunirnos, pero pasa una cosa muy interesante, que Dios pide ayuda. ¿Y a quién le pide ayuda? A los apóstoles les pide ayuda. Y entonces esa es la pedagogía de Dios, que para salvarnos Él necesita de nuestra colaboración. Dios necesita de nuestra colaboración. Necesita que el mundo se convierta de alguna manera en instrumentos suyos, en un modo de salvar a los demás. Es como si Dios nos dijera, ayúdame. Algo así yo traduciría este numeral. Y este es el misterio de la iglesia. ¿Qué es la iglesia a la luz de este numeral? Dios que ha pedido ayuda a los hombres. Dios que ha pedido nuestra colaboración. Juan Pablo II decía que la iglesia es la caricia del amor de Dios al mundo, pero esa caricia necesita rostros concretos, necesita de nuestros rostros, necesita de nuestro ser, de lo que usted y yo somos. Lo hermoso es comprobar que Jesús no se dedica únicamente a enviarnos, sino que al mismo tiempo nos hace una promesa: yo estaré con ustedes. Dios no manda la barca sola, Él pide ayuda, pero Él se monta también a la barca. Y eso es lo interesante de la obra de la salvación, de que Él va con nosotros, nos pide ayuda, que le colaboremos en su obra salvadora, pero Él también se monta en la barca. Y esa es la promesa de salvación, que Él está con nosotros, que Él nos garantiza no solo que podamos hacer, sino que Él está. No solo que yo haré, sino que Él está. No solo es una iglesia que Él fundó, no hay que decir que Jesús fundó la iglesia, sino que Jesús la habita. Porque decir que Jesús la fundó es decir como que Él solo estuvo ayer, pero se fue. Él la fundó, pero Él la habita. Él está con nosotros. Él hizo de la iglesia su morada en medio de los hombres. Él es el que hace la obra con nosotros. Y pasemos al tercero. Quienes con la ayuda de Dios han escogido el llamamiento de Cristo y han respondido libremente a ella, se sienten por su parte urgidos por el amor de Cristo a anunciar por todas partes el amor de la buena nueva. Este tesoro recibido de los apóstoles ha sido guardado fielmente por sus sucesores. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo de generación en generación, anunciando la fe, viviéndola en la comunión fraterna, celebrándola en la liturgia y en la oración. Y acá me gustaría hacer hincapié en esta parte última. Todos los fieles de Cristo. Ese numeral es carismático. Cristo nos ha hecho una llamada, el numeral anterior. Dios le pide ayuda al mundo, numeral 2. Numeral 3.
¿Para qué necesito ayuda? Para que hayan unas manos concretas que bendigan, para que haya unos pies concretos que avancen, para que haya un corazón dispuesto para amar. Para eso Dios nos pide ayuda. Y entonces Dios ha escogido a la iglesia, pero no solo a la iglesia, sino que ha dado carismas. Miren lo que dice: este tesoro recibido de los apóstoles ha sido guardado fielmente por sus sucesores. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo de generación en generación. Ven que el numeral es carismático, ministerial. A cada uno le corresponde una parte. ¿Qué le corresponde a los obispos? Guardar el tesoro fielmente, es decir, que no se tergiverse. Eso le corresponde al obispo y bueno, a sus colaboradores, que son los sacerdotes también. Pero ¿qué nos corresponde a todos los fieles, es decir, a todos los bautizados? Transmitir de generación en generación. Es decir, que no es una labor exclusiva, es ministerial. A todos nos corresponde la labor de transmitirlo, pero hay algunos que tienen una labor particular de explicarlo, de guardarlo, de manifestarlo, ¿cierto? Que son los obispos y los sacerdotes, pero no es exclusivo de ellos el deber de transmitirlo. Pero no solo es transmitirlo, es también anunciarlo, es decir, hablarlo, pero también es vivirlo, pero también es celebrarlo y también es orarlo. San Pablo en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, versículos 14-15, dice esto: porque el amor de Cristo nos apremia. O en otras traducciones dice esta expresión: nos urge el amor de Cristo. Uno, ¿por qué evangeliza? Porque nos apremia, porque nos urge el amor de Cristo. Es decir, que uno se da cuenta que es tan grande este llamado, que es tan bello este amor, que uno lo único que tiene que hacer es hablar de él. Que prediquemos con nuestro ejemplo, con nuestros labios, que nosotros no solo seamos catequizados, sino catequistas. Bueno, los siguientes numerales del catecismo. El número 4. Muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la iglesia para ser discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin que creyendo esto tengan la vida en su nombre, y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo. Entonces, hay que estar diciendo que es un catecismo. ¿Qué es el catecismo? Según esta definición, es el esfuerzo de la iglesia para que las personas sean discípulos. Ese es el esfuerzo de un catecismo. Entonces, ¿qué pretende el Papa con un catecismo? Que nosotros seamos discípulos de Jesús. Número 5. Catequesis es una educación en la fe de los niños, jóvenes y adultos que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana dada generalmente de modo orgánico y sistemático con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. Entonces, ¿qué está diciendo en este numeral? ¿Qué es la catequesis? Es un modo de evangelizar a todos, a niños, a jóvenes y adultos. Es decir, que uno nunca ha terminado de catequizarse. Número 6. Sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la iglesia, que tiene un aspecto catequético que preparan para la catequesis o que derivan de ella, como son el primer anuncio del evangelio, la predicación misionera para suscitar la fe, la búsqueda de razones para creer, la experiencia de la vida cristiana, celebrar los sacramentos, la integración de la comunidad eclesial, el testimonio apostólico y misionero. ¿Qué está explicando ahí? ¿Cómo es un proceso de una persona? Entonces, esto es importante para que nosotros entendamos. Uno no llega a la fe por razones intelectuales. Uno llega a la fe por el primer anuncio, por una predicación que le suscita a uno la fe. ¿Cómo se llama ese primer anuncio? Querigma. ¿Qué es el querigma? ¿El anuncio de qué? El querigma es el anuncio de la muerte, resurrección del Señor, pero eso le falta un pedacito. La frase está bien, el querigma es el anuncio de la muerte y resurrección del Señor, sí, pero eso le falta un pedacito. Por mí, esa es la parte que le falta. Él murió y resucitó por mí, porque el querigma no es genérico, el querigma es particular. Eso es esencial, el querigma siempre tiene que ser particular. Es decir, Jesús murió y resucitó por ti. Dios te ama a ti. Ese es el primer anuncio y eso es esencial. Uno tiene que sentir que Dios me ama, que Dios me perdona, que Dios me reconcilia, que Dios murió, que Dios resucitó por mí, por mí.
Ese es el anuncio. Entonces, después de que a uno le dan ese anuncio de salvación, que Dios murió y resucitó por mí, entonces yo quiero conocerlo. Y entonces, ¿cómo lo conozco? Con la segunda etapa, que se llama búsqueda de razones para creer. Otra palabra, catequesis. Entonces yo ya me siento amado y salvado. Yo sé que alguien ofreció su sangre por mí, que me restauró a mí, que me dio nueva vida a mí, que fue capaz de perdonarme a mí. Entonces yo ahora lo quiero conocer. Entonces yo me meto ahora en las razones de creer. Cuando yo doy estos encuentros, ¿qué supongo? Que todos nosotros ya hemos recibido el primer anuncio, el anuncio de la salvación. Uno también puede llegar a Dios por vías racionales, sí, pero es más complicado. Es más salvífico llegar a Dios por el amor. Y entonces, después de que yo entiendo la segunda fase, que es la catequesis, yo entro a la experiencia cristiana, que es la celebración de los sacramentos. Yo vivo el anuncio, después la catequesis y después celebro los sacramentos. ¿Cuál es nuestro problema? Que nosotros estamos llegando a los sacramentos sin catequesis y sin primer anuncio. Entonces nosotros les estamos dando alimentos muy buenos a gente que no los necesita ni los entiende. Porque yo, ¿cómo voy a entender que Dios está haciendo su obra de salvación? Que Dios verdaderamente está en su cuerpo y en su sangre en la Eucaristía, si a mí no me han catequizado. ¿Y cómo yo voy a entender que Jesús está vivo y realmente presente ahí si yo no sé que Jesús es Dios y que murió y que resucitó por mí? Es que es imposible. Entonces uno le puede estar ofreciendo muchísimas cosas muy buenas a gente que no necesariamente conoce y sabe, ni gusta de ello. Entonces el camino, miren que nos lo propone el numeral 6. ¿Cuál es el proceso de la catequesis? Primero, el anuncio del evangelio, el anuncio del querigma. ¿Y cuál es el querigma? O sea, es la primera noticia de que Jesús murió, resucitó por mí. Eso ténganlo claro. ¿Qué es el querigma? No solo es la muerte y resurrección, eso es verdad, yo no les estoy diciendo lo contrario, pero personalícenlo. Murió por mí, murió por ti. Segundo, después recibo catequesis, me formo y después ¿yo qué hago? Tengo una experiencia de la vida cristiana por medio de los sacramentos. Y después de los sacramentos, ¿yo qué hago? Me uno a una comunidad, me quedo en esa comunidad y yo después ¿qué hago? Me convierto en un testigo del evangelio. Es decir, sigo anunciando a Jesús por medio de mi vida. Primer anuncio. Catequesis, sacramentos, vida comunitaria y testimonio. ¿Usted cómo le va a pedir testimonio a una persona que no sabe que Jesús murió y resucitó por él? Es imposible. Entonces lo primero que uno necesita escuchar es que Dios murió por mí, me salvó a mí, me resucitó a mí, a mí. Es un proceso de salvación conmigo. Es que eso fue lo que salvó la vida de los discípulos. Y no piensen en Pedro. Pedro se siente salvado porque Dios lo miró a él, lo salvó a él. Pues eso es lo que nosotros necesitamos seguir haciendo. Numeral 7. La catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la iglesia, no solo la extensión geográfica y el aumento numérico de la iglesia, sino también más aún a su crecimiento interior, su correspondencia con el designio de Dios depende esencialmente de ella. ¿Qué está diciendo? Que la catequesis nos enseña a nosotros a tener un crecimiento, no solo geográfico, sino un crecimiento sobre todo en el corazón. Numeral 8. Los periodos de renovación de la iglesia son también tiempos en los que a la catequesis le corresponde un mayor empeño. Así, en la gran época de los padres de la iglesia, vemos a santos obispos consagrar una gran parte de su ministerio a la catequesis. En la época de San Cirilo de Jerusalén y de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio y de San Agustín y de muchos otros padres cuyas obras catequésticas siguen siendo modelos. ¿Quién es un padre de la iglesia? Padre de la iglesia es un hombre de fe, un testigo de la fe que vivió entre el siglo I y VI. Entonces, cuando nos dicen padre de la iglesia, nos ponen un rango de época. Entonces quiere decir que Cirilo, Juan Crisóstomo, Ambrosio y Agustín vivieron antes del siglo VI. Del siglo VII hacia acá se pueden llamar doctores de la iglesia, es decir, que son maestros auténticos de la fe. Pero los padres de la iglesia solo son del siglo I al siglo VI. ¿Qué nos está queriendo decir entonces el numeral 8? Nos está diciendo que la renovación en la iglesia se da también por la catequesis. Es que acuerden lo que dice Pablo. Pablo dice que la fe se nos da por la palabra. La fe se nos da por la palabra. Alguien nos la tiene que anunciar.
Si a uno no le anuncian a Jesucristo, a uno no le llega la fe de la nada. Alguien le tiene que hablar a uno de mi Dios. Alguien le tiene que hablar a uno. Este es un ejemplo de 4 personas que se dedicaron a la obra evangelizadora de la catequesis. Nos dejaron escritos. Y entonces ustedes se pueden acercar a las obras. Por ejemplo, Cirilo de Jerusalén. Cirilo fue un obispo que vive en Jerusalén y nos dejó unas catequesis sobre la Eucaristía. De las catequesis más lindas que yo he leído sobre la Eucaristía, explicando cada parte de la misa. Un obispo del siglo IV que nos explica qué es la misa, después explica los otros sacramentos, el bautismo, explica también otros sacramentos. Juan Crisóstomo nos deja una riqueza en sus homilías, pues San Ambrosio, el que convierte a Agustín, y pues Agustín nos dejó un centenar de obras. Número 9. El Ministerio de la Catequesis saca energías siempre nuevas de los concilios. El Concilio de Trento constituye a este respecto un ejemplo digno de ser destacado. Dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones y decretos. De él nació el Catecismo Romano, que lleva también su nombre y que constituye una obra de primer orden como resumen de la doctrina cristiana. Este concilio suscitó en la Iglesia una organización notable de la catequesis. Promovió, gracias a santos obispos y teólogos como Pedro Cassiano, Carlos Borromeo, Toribio de Mogrovejo, San Roberto del Armino, la publicación de numerosos catecismos. Esto ya se los había explicado en la introducción. ¿Este catecismo es fruto de qué concilio? El catecismo que estamos leyendo hoy, el de Juan Pablo II, ¿es fruto de qué concilio? Es fruto del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II nos dejó un tesoro, que es el catecismo. Porque el catecismo anterior fue el de Pío V, que es el catecismo romano o el catecismo de Trento. Y miren que acá vuelve y explica el Papa que el catecismo no pasa de moda, solo que hay nuevas problemáticas. Numeral 10. No es extraño por ello que en el dinamismo del Concilio Vaticano II, que el Papa Pablo VI consideraba como el gran catecismo de los tiempos modernos, la catequesis de la Iglesia haya traído de nuevo la atención. El Directorio General de la Catequesis en 1971, en las sesiones del Sínodo de los Obispos consagradas a la evangelización, la catequesis, las exhortaciones apostólicas correspondientes, Evangelii Nuntiandi y Catechesis Tradendae, dan testimonio de ello. ¿Qué quiere decir este numeral? Que el concilio siempre da pues como rutas de guía, y Vaticano II fue el que nos dio la ruta de guía para el catecismo actual. ¿Y qué se nos ofrece también? Hay unas reuniones de obispos, los sínodos, en los cuales se nos ofrecen otros documentos, como Evangelii Nuntiandi de 1975 del Papa Pablo VI o Catechesis Tradendae del 79 del Papa Juan Pablo II. La sesión extraordinaria del Sínodo de los Obispos de 1985 pidió que sea redactado un catecismo, compendio de toda la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral. El Santo Padre Juan Pablo II hizo suyo este deseo emitido por el Sínodo de los Obispos, reconociendo que responde totalmente a una verdadera necesidad de la Iglesia universal y de las iglesias particulares. El Papa dispuso todo lo necesario para que se realizara la petición de los padres sinodales. La historia de cómo surge el catecismo, fruto de un sínodo y fruto del Concilio Vaticano II. Número 11. Este catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica, tanto sobre la fe como sobre la moral, a la luz del Concilio Vaticano y del conjunto de la tradición de la Iglesia. Sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los Santos Padres, la liturgia y el magisterio de la Iglesia. Está destinado a servir como un punto de referencia para los catecismos o compendios que sean compuestos en los diversos países. ¿Qué está explicando acá? Lo que explicábamos de la diferencia entre un catecismo mayor y un catecismo local. Les hago una síntesis de eso. Un catecismo mayor tiene que ser establecido por el Papa. Y nosotros, este lo estableció Juan Pablo II y el anterior, el Papa Pío V. Pero, por ejemplo, el catecismo que a nosotros nos enseñaron, por ejemplo, el del Padre Astete, no es un catecismo mayor, sino un catecismo local. ¿Por qué local? Porque no es universal. Si usted le pregunta a una persona de Francia el catecismo del Padre Astete, no le sabe decir. En cambio, si usted habla del catecismo de la Iglesia, del Papa Juan Pablo II, sí lo conocen, porque es universal. En cambio, por ejemplo, el catecismo del Padre Astete, pues es muy nuestro, es muy de Colombia. Entonces, esa es la diferencia. Y entonces, de los catecismos mayores, es decir, de los que establecen los papas, se establecen los catecismos locales. Eso es lo que está diciendo el Papa. ¿Cuáles son las fuentes del catecismo? Ahí están especificadas. La tradición, la escritura, los padres, la liturgia
y el magisterio de la Iglesia. Número 12. El presente catecismo está destinado principalmente a los responsables de la catequesis, en primer lugar a los obispos, en cuanto doctores de la fe y pastores de la Iglesia. Les es ofrecido como instrumento para la realización de su tarea de enseñar al pueblo de Dios. A través de los obispos se dirige a los redactores del catecismo, a los sacerdotes y catequistas. Será también útil lectura para todos los fieles cristianos. Siempre bienvenida por acá. Listo. Y después se nos propone el plan de catecismo y con esto terminamos. ¿Qué hace el catecismo y cómo va a estar estructurado? En los 4 pilares que yo ya les ofrecí al inicio. En la profesión de fe, es decir, en la explicación del credo. Después, en los sacramentos, en la vida de fe y en la oración del creyente. En síntesis, ¿qué busca hacer el catecismo? Nos enseña, es un instrumento para enseñar qué creemos, qué celebramos, qué vivimos y cómo oramos. Bueno, ¿tienen alguna duda, pregunta? Yo sé que fue mucho contenido, pero intenté como hacer lo más sintético posible. ¿Dudas, preguntas? Claro, entonces terminemos. Pidámosle al Señor que nos siga dando su gracia, que nos conceda su Espíritu para que lo sigamos amando a Él. Que todos los días amemos más al Señor, que nosotros tenemos el deseo de conocerlo, de amarlo, así como Él nos ama. Que nosotros no somos el fruto de un accidente, sino que somos el fruto de su bondad, de su amor. Que Él siga sosteniéndonos en nuestra vida, en nuestros deseos, en nuestras ilusiones y nos guarde siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.